En esta clase nos gustaría reflexionar sobre recursos complementarios en la evaluación de personal, o lo que también a veces llamamos la evaluación psicolaboral o psicotécnica. Hay muchas técnicas complementarias que uno puede tomar y que tienen la ventaja de que pueden ser administradas colectivamente. Me estoy refiriendo a los test de redacción, por ejemplo, o a los inventarios de personalidad. Los test de redacción son técnicas sencillas de administrar en donde se le da al evaluado una hoja como si fuera un test proyectivo, porque de hecho también lo es, en donde se le pide que haga un relato. Dos de las más conocidas son el test Mis Manos, en donde el tema de la redacción tiene que girar en torno a mis manos, referidas a las manos del sujeto y lo que a él se le ocurra, digamos, espontáneamente a partir de este título. La otra técnica de redacción también se llama Yo, obviamente haciendo referencia al propio yo. Entonces esto nos permite ver también desde dónde autodescribe la persona, cómo se piensa. Eh, Después tenemos, por ejemplo, en lo que es recursos complementarios, el test del animal, en donde se le pide a la persona que piense en un animal, que luego le ponga un nombre y que escriba un relato sobre una historia sobre este animal que dibujó. Como decíamos, son técnicas que se pueden tomar colectivamente y si también individualmente se pueden administrar en cualquier etapa de la batería. Esto es, por ejemplo, al inicio o en la mitad, por ejemplo, una vez que se terminó de hacer el test de Bender, que es en la mitad de la batería. Recuerden que tenemos el HTP, persona bajo la lluvia, Bender. Entonces, previo al desiderativo, por ejemplo, podemos tomar un test de redacción. Tiene una doble lectura. Por un lado, a los que conocen grafología les va a servir como un test psicológico de valor proyectivo, obviamente, y además también podrán analizar el tipo de escritura. Y a los que no son grafólogos les sirve como los aportes que nos brindan sus contenidos se pueden relacionar muy bien con el resto de las técnicas. Mencionamos esto porque muchas veces el tema es qué técnicas, cuando se trata de búsquedas donde hay muchos postulantes o búsquedas más masivas, qué técnicas tomar como de preselección. Entonces estas técnicas presentan un recurso alternativo y muy válido y muy confiable, que por lo menos nos permite inferir algunas características de la personalidad. Particularmente en esta clase reflexionaremos sobre el test Mis Manos. También aclaro que muchas veces se toman el HTP o la persona bajo la lluvia o el Bender en forma colectiva y realmente se pierde mucho valor diagnóstico, por lo cual pierde mucha confiabilidad y en realidad es preferible tomar otro tipo de técnicas que hacer una evaluación sobre técnicas que no fueron pensadas para ser tomadas colectivamente, ya que se debe analizar la secuencia, la dirección de los movimientos, que son pautas de contenido específicas de esos test. Bien, en el caso del test Mis Manos, como decíamos, se da la consigna que escriba una redacción sobre el tema Mis Manos. ¿Qué nos permite? Hay muchas variables, digamos, de análisis, entre ellas el nivel de autoafirmación, de autovaloración, cómo se siente la persona respecto a sus manos. Es como que simbólicamente la resonancia que genera este tema, el título Mis Manos, hace referencia al hacer, por lo tanto es al ser productivo. Uno puede pensar lo que mis manos hacen, hicieron o harán. Las manos como medio de comunicación, las manos como medio de contacto, las manos para tomar y asir de la realidad los objetos que la persona desea, las manos para conectarse, para saludarse. Por lo tanto, también hay como una especie de insight respecto al sentimiento de autorrealización. Bien, entre las variables entonces que decíamos de análisis, bueno, ¿qué tipo de descripción hace de las manos? Hay miles de relatos como miles de personas que lo escriban, pero siempre vamos sacando de ellos un punto en común, el sentimiento de éxito o fracaso. Es importante ver la cohesión como en cualquier relato, que por eso también a veces pedimos el relato de algunos de los test del HTP o de la persona bajo la lluvia, la cohesión, el contenido, si el contenido se relaciona con el título, porque muchas veces, por ejemplo, la persona puede escribir sobre otra cosa y muy al final menciona el tema de las manos como para decir, bueno, incluí el título. Por lo tanto, el grado de implicación que la persona hace con este sentimiento de autorrealización, con este sentimiento de productividad personal. También la fantasía desiderativa, cuál es lo que proyecta hacer con esas manos. Son manos que sirven para construir. Muchas veces cuando hay acontecimientos traumáticos,
con respecto a las manos, por accidente o por alguna otra cuestión, aparecen relatos también mucho más críticos y mucho más que expresan mucho más sufrimiento. En el relato que compartimos hoy, que está transcripto en el material escrito, lo voy a leer ahora para que ustedes también puedan ver. La persona justamente hace un relato simple. Se trataba de una persona para un puesto administrativo. Respecto al, al contenido de mis manos, habla de que sus manos son grandes y que cuando la persona era chica recibía burla por ello. Pero sin embargo, ¿no? Dice, desde chico mis manos fueron grandes, a muchos les parecía gracioso y hasta burlón. Durante algunos años estuve disconforme con ellas, con el correr de los años le fui tomando cariño. Es el día de hoy que elegí un trabajo, en el cual las utilizo mucho. En mis ratos libres la uso dando masajes, y hoy puedo decir que a diferencia de otro momento que las disfruto, que estoy orgullosa de tenerlas de ese tamaño. Obviamente es un relato más ligado a lo descriptivo, a lo físico, al yo corporal. Hay como un pasado, digamos, en donde la persona por ahí sentía como sentimientos de inferioridad, que ha aprendido a manejarse con ellos, pero es un uso práctico. Fíjense que el otro no está incluido, salvo que uno lo podría incluir desde el punto de vista de dar masajes, pero en general es un discurso más de tipo individualista o narcisista, y bien práctico. Como se trataba de una tarea relacionada con aspectos administrativos, no muy complicados, podríamos decir que en cierta forma ese hacer está relacionado con ese tipo de actividad. Muchas veces, por ejemplo, en puestos de relaciones interpersonales, la persona hace discursos como más relacionados que me sirven para conectarse, para acariciar a mis hijos. En fin, hay muchos y realmente si lo ponen en práctica van a ver que hay tantos relatos como personas, pero todos ellos siempre nos aportan algo. Por eso digamos que lo recomendamos como un recurso complementario que además tiene la suerte de poder ser administrado en forma colectiva.